Sí, sería interesante, dado que ambos coinciden en un aspecto clave y lo han hecho no solamente aquí en la conversación, sino en los escritos que ustedes publican regularmente, el tema de la reactivación económica es un tema clave. Cabría aquí la pregunta popular de qué es primero, si el huevo o la gallina. Entonces uno podría preguntarse, porque viendo la exposición del señor ministro de Hacienda, él enfatiza en la necesidad de sanear las finanzas públicas para poder lograr la reactivación económica. Entonces yo pregunto, ¿qué es primero el huevo o la gallina? ¿Hay que primero sanear las finanzas públicas o hay que primero lograr la reactivación? ¿Se pueden hacer las dos cosas simultáneamente? ¿Cómo es ese orden, Paulino? Sí, Héctor, para referirme brevemente a lo de la inflación que preguntaste, yo creo que la inflación, la baja inflación que Costa Rica tiene es simplemente un síntoma de la debilidad de la economía, por diferentes razones. Digamos, voy a omitir de explicar por qué lo estoy diciendo, pero esa inflación que alguna gente, particularmente el mismo gobierno de Carlos Alvarado y gobiernos anteriores, celebran como un logro, en realidad en el caso de Costa Rica, y muchas veces así ocurre en diferentes países del mundo, en el caso de Costa Rica es una manifestación de debilidad, es un síntoma de la debilidad de la economía. Ahora, sobre lo que Guillermo dijo de la política económica en el gobierno de Oscar Arias, yo no voy a entrar en esa polémica con Guillermo ahorita. Digamos, yo personalmente creo que se hicieron algunas cosas bien y otras no se hicieron tan bien. Yo creo, Como todo en la vida. sí, sí. Yo creo que efectivamente lograron poner un colchón que atenuó un poco el golpe de la crisis. Sin ese colchón, el golpe de la crisis posiblemente hubiera sido más violento. Eso no tengo ninguna duda. Pero ahí el problema no es si el gobierno de Oscar Arias y don Guillermo como ministro de Hacienda hicieron muy bien o regular o mal las cosas. Ese no es el problema. El problema es que hay cuestiones de fondo, digámoslo así, digamos que hay una patología, una enfermedad de fondo que tiene una serie de síntomas. El desempleo es un síntoma, el estancamiento económico es otro síntoma, el problema fiscal es otro síntoma. Hay una patología, una enfermedad de fondo que tiene esos síntomas y esa enfermedad de fondo no se le quiere entrar. O sea, da mucho miedo a las élites, les da mucho miedo entrarle a esa enfermedad de fondo. Y esa enfermedad de fondo tiene que ver con el hecho de que este modelo de desarrollo, con esta estructura productiva, como lo dijo Guillermo, una estructura productiva de baja productividad, una estructura productiva, pongámoslo ahora, voy a recurrir a otra metáfora, a la metáfora de un tejido, de una tela. Deseablemente la economía debería ser como un tejido donde las hebras estén fuertemente hilvanadas, fuertemente entrelazadas. Lo que nosotros tenemos es una economía deshilachada, no hay encadenamientos productivos, no hay generación de valor agregado, no hay por lo tanto productividad. Ese no es un problema exclusivo del sector público, en el sector público hay ineficiencias, yo soy el primero en reconocerlo, pero es que las ineficiencias también están en el sector privado y el sistema productivo mismo como tal es un sistema productivo que adolece, que sufre problemas importantes. No se le quiere entrar a eso. Entonces el problema no es si el gobierno de Oscar Arias lo hizo bien o mal. Yo creo que hizo cosas buenas y sí, de acuerdo, ya, siempre se cometen algunos errores, se cometieron errores. Eso es secundario. Lo fundamental aquí es que hay un problema grande de fondo. Alrededor de ese problema tenemos que sentarnos a hablar porque lo que significa es repensar el modelo de desarrollo. O sea, si vamos a seguir creyendo que con atraer empresas para zona franca vamos a salir adelante, estamos perdidos. O sea, la experiencia, los datos empíricos son contundentes. O sea, tenemos veintitantos años de apostar a la estrategia de inversión extranjera en zona franca. Carajo, son evidencias empíricas de 20 años que nos demuestran que no, que está bien, están esas empresas ahí, le dan trabajo a una cantidad de gente, un 5% de la población ocupada, les pagan buenos salarios, qué maravilla. Pero de esa forma no vamos a resolver el problema y la evidencia es perfectamente clara. O sea, hay que ser muy terco, ideológicamente terco, para no darse cuenta de un hecho tan evidente. Y sin embargo, esa terquedad ideológica es epidemia en Costa Rica. Esa terquedad ideológica hace que se siga insistiendo en que la receta es atracción de inversión extranjera para zona franca, a pesar de que evidentemente eso no nos resuelve los problemas. Entonces, insisto, yo creo que retomo el tema, que necesitamos un gran diálogo nacional porque si no de esta carajada no salimos. Aquí hay problemas de fondo que van más allá del problema fiscal, incluso más allá del problema del empleo, porque insisto, a mi modo de ver,
tanto el problema fiscal como el problema del empleo son síntomas de un problema más grande que hay debajo y tenemos que atacar ese problema de fondo, sin perder de vista que hay cuestiones que requieren estrategias muy lúcidas, muy bien orientadas, muy bien diseñadas, también audaces. No podemos ya andarnos con pichuleitos, ¿verdad? Esas cosas que requieren audacia, imaginación, capacidad de diálogo para atenderlas con la mayor celeridad posible, que es especialmente el problema fiscal. Porque el problema fiscal, aunque es un síntoma, puede también ser un detonante. O sea, el problema fiscal puede ser el problema que gatille, que jale el gatillo para que esta garajada se nos dé. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y por eso tenemos que atacar el problema fiscal. Y entonces, para contestar tu pregunta y ya terminar, pero no quiero abusar del rato de mi conversación, te diría que si la reactivación y lo fiscal va uno antes, otro después, no, tienen que ir juntos. Tienen que ir juntos. Pero el problema fiscal tiene que abordarse de una forma que no ahogue la reactivación. O sea, la reactivación requiere una serie de esfuerzos, por eso podemos hablar luego, una serie de esfuerzos para llevar adelante la reactivación, pero según cómo se diseñe la estrategia fiscal puede ahogar, puede asfixiar la reactivación. Una estrategia fiscal basada en una política de austeridad fiscal asfixia la reactivación. Lo que se ha venido planteando básicamente es en una línea austeritaria, es una línea de austeridad fiscal, tal vez no una austeridad fiscal muy extrema, es una austeridad fiscal digamos que moderada, pero es austeridad fiscal y en tanto tal como austeridad fiscal frena la reactivación y dificulta la reactivación. Entonces, tiene que ser una estrategia que haga lo que hay que hacer para reactivar la economía y que haga lo que hay que hacer para atacar el problema fiscal, pero con un diseño de la estrategia fiscal que no asfixie los esfuerzos de reactivación económica. Sí, yo en eso coincido con Luis Paulino, que hay que hacerlo simultáneamente. Y me parece que a veces yo veo esta economía nuestra, sí, como profesor, digamos. Esto es como el libro de texto que estamos viendo. ¿En qué sentido? Cuando se diseña la política económica, y permítame esta digresión que es un poquito más teórica, pero de la vida, con implicaciones prácticas en la vida de todos nosotros, uno decide a dónde quiere priorizar. Aquí claramente la política económica que este gobierno ha seguido, su prioridad no es el empleo. Su prioridad es tener una inflación baja. Como se autorrecetaron restricciones a la política hacendaria por una bendita regla fiscal, ¿verdad? Y se definieron un número. Y además con eso fue que convencieron pasar la cosa de la reforma, y con eso fue que convencieron hacer las alianzas políticas para viabilizar estas cosas. Porque esto también es político. Político en el sentido de alianza de grupos, como lo has estado planteando. Entonces, la política fiscal en este momento prácticamente no tiene espacio. Entonces quedó lo monetario y empezaron a bajar tasas de interés y bajar los encajes legales, que para palabras sencillas eso es tirar plata a la calle, ¿verdad? Pero como el objetivo es el empleo, se diseña, el objetivo es la inflación, que los precios no suban, se diseña todo el resto del aparataje para que se cumpla eso. Yo sinceramente diría que yo creo que si pensamos en el artículo 50 de la Constitución Política, que habla, ¿verdad?, de que el Estado debe velar por el bienestar de sus ciudadanos, lo que debiéramos estar pensando es cómo generamos condiciones de empleo y de reproducción de nuestra población de una manera lo más sana y óptima. Y si ese es el objetivo, usted arme el resto de la política. Entonces, por eso digo que es como el libro de texto. Si a pura política monetaria vamos a poder sacar adelante la economía. El otro gran tema de texto, ¿cuánto Estado, cuánto mercado? ¿Cuánto tiene que estar en manos del sector público? ¿Cuánto tiene que estar en manos del sector privado? Aquí viene la discusión que ya sacó las orejas el conejo, pero esto va a seguir para adelante. Los temas de las privatizaciones o concesiones, etc. El otro gran tema, que Luis Paulino ha insistido en eso, y creo que con razón,
tenemos una institucionalidad y un diseño de política muy clara para todo lo que tiene que ser, todo lo que tiene que ver con inversión extranjera, atracción de inversión extranjera, promoción de exportaciones, etcétera, zona franca. Y de una vez voy a aclarar, yo jamás iría en contra de tener eso. Pero ¿qué es lo que requiere? Necesitamos incorporar cosas similares para todo lo que es el mercado interno, que es donde está la mayoría de las personas. Pero aquí dejamos de hacer política agropecuaria para mercado interno, dejamos de hacer política industrial para incorporar las pequeñas y medianas empresas, dejamos de hacer política sectorial en general para mercado interno. Entonces, si de alguna manera, con las limitaciones en los impactos que aquí los dos hemos reconocido, tiene el modelo de promoción de exportaciones que genera empleo, genera ingresos, genera exportaciones, etcétera, pero que no derrama, no desparrama en el resto de la economía, pues yo creo que si cuanto antes nos decidiéramos ponernos a trabajar y desarrollar institucionalidad, política pública, apoyos financieros, empate de la capacitación para desarrollar el resto de la economía, sería maravilloso. Y aquí déjeme incorporar un tema que yo creo que no nos podemos ir hoy de aquí si no lo metemos. Bueno, para decir que también la reactivación tiene que ir de la mano con los otros ajustes. Aquí yo estoy hablando de una política integral, poniendo en el centro la reactivación y el bienestar de la población, definido por el artículo 50 constitucional, que yo creo que ese es el mandato, es tan válido como cualquier otro artículo constitucional, quizás el más valioso, o el que debemos todos andar en nuestra cabeza. El otro gran tema es la transformación de nuestra economía en una economía ambientalmente amistosa, exitosa, la transformación ante los nuevos retos que ahora son globales del medio ambiente y el cambio climático. El gobierno ya hizo una propuesta, pero hay que operacionalizar esa propuesta. Agobiados porque el precio de la electricidad es cara, agobiados porque cambiar la flota de autos es un problema, agobiados por las finanzas que puede tener el ICE, que va a ser un actor fundamental en la electrificación de los transportes en este país. Agobiados por esas cosas, estamos dejando de lado un punto importantísimo que puede generar miles de empleos, puede generar miles de ingresos, puede generar miles de oportunidades de inversión, que es empezar en serio a la transformación de nuestra economía hacia una economía, pongámosle un nombre, climáticamente exitosa, ambientalmente exitosa, una economía verde, etcétera, que inclusive puede permitir ir a los mercados internacionales a fondear proyectos en los mercados de bonos verdes y en las finanzas verdes, que es todo el nuevo mundo que se empieza a construir. Nada más lo dejo ahí, porque eso es un tema que a mí me resulta absolutamente apasionante y relevante, muy relevante en este momento.